Pues arrancamos la tercera parte del programa y le iba a decir eso queremos, porque esto se graba en Vila-real y queremos gente de Vila-real, como el invitado que tengo ya en el plató, Eleuterio Gómez Moner, al que le vamos a dar la bienvenida. Eleuterio, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. La verdad es que gracias por la acogida. Cuando vengo me siento como en casa y bueno, siempre es un placer estar con vosotros. Porque esta es tu televisión, estás en tu casa, estás en tu ciudad, sí. y esta es tu casa. Narraciones táuricas, que no taurinas, yo anduve entre dioses. Este libro ya está en la calle y tenemos otro que va a salir la semana que viene, El anaquel de los relámpagos. Vamos a hablar de ambas obras con su autor. Primero vamos con el que ya está en la calle, Yo anduve entre dioses, narraciones táuricas, que no taurinas. No, ¿Qué diferencia hay? La palabra táurica normalmente se asocia al rito táurico, refiriéndose a los ritos que desde la antigüedad, en Grecia, en fin, en todas las civilizaciones antiguas, tenían la gente con los toros y tomando al toro como un dios. Era una religión, hoy yo creo que sigue siéndolo, la relación que se establece con, digamos, la masa de proteínas más grande que tiene la comunidad aquí en el Mediterráneo. No olvidemos que cuando vemos pinturas rupestres, cuando vemos un elemento que se convierte en icono, al final bajo están elementos muy básicos. Está el comer, está el luchar para sobrevivir, y el toro, el elemento vacuno, es la mole de proteínas más grande que tiene una comunidad para cogerla y poder comer a lo mejor durante un mes, 2 meses, y a esa mole se le adora, se le hacen símbolos, se le hacen rituales, se le hacen los ritos táuricos. Disculpa, en la antigüedad vemos representaciones de dioses con cara de toro. Efectivamente, tanto desde Egipto como desde Grecia. El Minotauro, sin ir más lejos, es una alegoría que es perfecta. Por eso es la palabra táurico, porque mi visión de los toros no es antropológica. Hay un elemento cultural, evidentemente, en el tema taurino. Mi visión es más como que es un hecho que trasciende la cultura. Para mucha gente que está dentro de lo que es el mundo del toro, el toro es una religión. Lo viven como un sistema de creencias. Son personas que creen en el toro como un ser superior con el cual medirse de igual a igual. De ahí el significado de rito táurico. Y ese tema te da para una serie de narraciones. Aparte de lo táurico, ¿qué tienen en común esas narraciones? ¿Qué caracterizan esas narraciones? Vamos a ver. Digamos, la estructura del libro consiste en un artículo corto de un par de páginas y después una narración, de manera que coincidan el artículo que reflexiona sobre un tema con una pequeña narración que versa sobre esto. Los artículos pueden ser Lo inocente, es un articulito que juega con el concepto de inocencia, de falta de culpa dentro del proceso de representación del rito táurico. Puede ser confluencias, la confluencia entre la vida de un toro y la vida de un torero que discurren paralelas con unos tiempos distintos, porque digamos que el torero llega a serlo pues a lo mejor a los 20, 25, 21, y el toro pues en 4 años, 5 quizás, ya está, digamos, a la misma altura de edad. Entonces, otro, por ejemplo, que puede ser en el tema de periodismo, pues bueno, un artículo sobre la reflexión de aquello que decía McLuhan, que el medio es el mensaje, refiriéndose a la televisión, pues es una crónica de una corrida pues que es imposible porque no se da un enfrentamiento real entre el toro y el torero, sino que
se producen una serie de parodias de lo que ha sido y la tendencia de lo que va yendo a ser el toro. Por ejemplo, reflexionar sobre la suerte que tanto puede verse en el toro, de hecho se le llaman las suertes del toreo, pero que es que en la vida también tenemos el factor suerte, que dices, ha sido una suerte, antes te has preparado, sin preparación, sin mucho trabajo, la suerte nunca llega, eso lo tengamos claro. Pero que la suerte en la vida también es un factor importante. He ido a aparcar y he tenido suerte para aparcar. Me he acordado, por suerte, me he acordado antes de salir de casa de coger la llave. Son, ya te digo, distintos aspectos que yo creo que entrelazan lo que es la vida cotidiana con el reflejo de lo que es nuestra vida. El proceso de la corrida de toros, yo entiendo que no es más que llevar a unos límites lo que vivimos día a día. Y desde el punto de vista antropológico actual, ¿qué te parece este choque, esta confrontación entre lo taurino y lo antitaurino? ¿Cómo lo vives? Yo lo vivo bien. Vamos a ver, yo tengo las ideas claras. Yo creo que el respeto es fundamental. Pero hay un tema que es muy importante, y es que tanto en lo taurino como en lo antitaurino es un tema que toca la emoción. Y cuando a las personas nos tocan las emociones, no reaccionamos de una manera fría o distante. Reaccionamos de una forma viral, de una forma intempestiva, de una forma... Es que es la emoción la que se está manifestando, tanto en favor como en contra. El mundo del toro sin emoción no existe. O sea, yo no conozco a nadie que sea capaz de ver una obra de arte y no emocionarse, de estar ante la muerte y no emocionarse, de ver el peligro y verlo de forma indiferente, de ver la sangre y no emocionarse, tanto en favor como en contra, O sea, te estoy diciendo emociones sin posicionarme en si es en favor, si es en... No, pero la emoción está ahí. Eso hace que sea muy difícil que dos personas que sienten a nivel emotivo un hecho, una posicionada en contra de la otra, se puedan sentar a hablar distanciándose de ese hecho. Yo creo que hace falta un ejercicio precisamente de eso, de distanciarnos, y de hecho uno de los elementos que en el libro yo creo que está bastante conseguido es el humor. O sea, en todas las... Bueno, en todas no, en algunas de las narraciones, tú estás leyendo y dices, bueno, pero a ver, ¿esto es en serio? Y dices, no, evidentemente no. Es decir, conversaciones de toros ante el sorteo, bueno, cosas... utilizar el humor, ya sé que en cosas muy serias no se puede, pero que nos ayuda a distanciarnos y por lo tanto también a vernos a nosotros sin tomarnos tan en serio y decir, pues sí, estoy emocionado, pero vamos a reírnos un poquito y vamos a ver si eso nos da un punto de vista, una perspectiva distinta a través de la cual pueda sentarme con una persona que se emociona por todo lo contrario que yo y hablar de ello. Porque tendría sentido el toro como animal actual de corrida si no fuera por las corridas de toros. Si tendría sentido criar el toro... ese animal para no ser toreado, quiero decir. Vale, vamos a ver. Como alimento nada más sería, me imagino. Es que el toro de Lidia no es como alimento hoy en día. El toro de Lidia no es un animal natural. Exacto. El toro de Lidia se configura de acuerdo a unos parámetros. Es decir, no a unos parámetros fijos, sino de acuerdo con una psicología. Se espera de él un determinado comportamiento. Bien, ese comportamiento, al cual llamamos bravura, realmente no es más que plasmar dentro de un ser que se crea artificialmente una serie de valores que están en la sociedad. Si nosotros vemos qué es la definición de bravura
que se le ha dado a lo largo del tiempo, nos encontramos con que se asocia bravura con sostenibilidad, lo decía Juan Pedro Domecq, se asocia bravura a casta, en una época de unos predominios de quemanenes militares. Se asocia bravura a toda una serie de conceptos que son los que están dentro de la sociedad y que se proyectan en un icono para que al manifestarse a través de un rito este icono ante la sociedad, ésta reciba y vea cuáles son esos valores que tienen ahí dentro, cuáles son sus valores en ese momento más paradigmáticos en términos de Kuhn. Eleuterio, tengo en mis manos una primicia porque esto todavía no está en el mercado. Era aquel de los relámpagos, también narraciones. Pero la semana que viene ya estará, ¿no? Sí, esto es la última prueba de imprenta y... También narraciones, ¿no? También son narraciones. Pero no sobre lo táurico. No, es un mundo distinto. El tema del anaquel de los relámpagos... ¿Y qué tengo en mis manos entonces? Tienes investigación. Es decir, de la misma manera que en los toros me hacía una serie de preguntas, en aquel caso sobre el tema taurino, en el anaquel de los relámpagos lo que busco es jugar con los tiempos de los verbos, plantearme si los sujetos han de ser personas o pueden ser cosas, y de qué forma puede funcionar en una narración un sujeto que no es una persona sino una cosa. Jugar con aquel surrealismo de los años 60 que ya quedó muy, muy lejos, que prácticamente ya no se escribe pues como podían escribir Burroughs, Watts, etc. Busco el hacer son ejercicios de transgresión en lo que es la literatura, cosa que no puedes hacer en una novela. O sea, tú no puedes meterte 300, 400 folios y escribir 400 folios con todos los verbos en futuro. Simplemente porque el que lo lee se va a cansar. Sí que puedes, por ejemplo, como de hecho está ahí, es la primera, Recuerdos de futuro, precisamente, es la primera narración, en que todos los verbos están en forma de futuro, pero está explicándote una narración del pasado. Entonces eso es un ejercicio que uno se plantea y que lo tiene aquí dentro y dice, voy a ver esto si... Y sí, al final funciona. Entonces, estás utilizando el lenguaje como ejercicio. Juego con él. Volvamos al humor. Es jugar con el lenguaje, con sus componentes, con sus elementos. Es decir, ¿y si yo cambiara los objetos directos y los objetos directos los hiciera sujetos? A ver qué pasaría aquí. ¿Esto cómo funcionaría? Uh-huh. Y bueno, son... juegos. También, por ejemplo, una de las narraciones más, de las que yo más contento estoy, es el decir, la forma del héroe, la forja del héroe. Es decir, nosotros siempre que escribimos o vamos a buscar un tema, el personaje es un elemento con mucho peso. O sea, normalmente toda la novela está basada en personajes, ya sean animados o no animados, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, estoy recordando ahora, hay muchos estudios en que te dicen, no, es que un personaje se forja de esta forma. Entonces, pues por ejemplo, ahí en el extranjero lo que hago es la forja del héroe, del personaje como tal, antes de empezar a funcionar dentro de una novela. Y hay mundo real y mundo onírico también, ¿no? Sí, claro, sí. Siempre en la frontera, siempre en esa frontera en que a mí me gusta el partir de lo que es real, de lo que es cotidiano, pero que cuando lo ves con unos ojos que, como decíamos antes, te puedes distanciar un poco, puedes pasar rápidamente a lo onírico, puedes pasar a lo surreal, puedes pasar a lo ilógico, a lo paradójico, y de pronto verte en una situación literaria, en este caso, en que no es normal, no es lógica, pero sí tiene su propia lógica, es válida literariamente. ¿Cuándo te propones publicar libros? ¿Desde cuándo? ¿Son estos tus únicos libros o ya tienes libros no, anteriores? A ver, tengo cosas publicadas.
pero sobre todo ensayo. Tengo en la página web algunas cosas publicadas, escritas de lo que he ido escribiendo durante muchos años, tanto ensayo como artículos, y ahí hay un resumen de los últimos 30 años. Es decir, yo tengo bastante más escrito que esto. Lo que pasa es que, voy a sacar primero esto, después lo otro, primero el yo anduve, después el anaquel, y compartirlo, porque la creación no es individual, la creación es colectiva. O sea, uno cuando escribe está trasladando al papel los inputs que le ha dado la gente que tiene alrededor. Entonces es una forma de compartir. También, ¿no? Exacto. Necesitas, esto es lo que yo he oído que tú me has dicho. Esto es lo que me has dado a conocer. O sea, la gente que has tenido alrededor, las situaciones, las vivencias, unas más afortunadas que otras. Pero perdona, es la grandeza un poco del escritor, ¿no? Coger lo que la sociedad ya sabe, ponerlo delante y que a la sociedad le sorprenda, ¿no? Sí. Es el llegar a ese punto que digo, bueno, yo esto ya lo tengo escrito, sí, está en una... pero necesito decirte lo que yo he visto. Necesito contrastar contigo si tú compartes ese punto de vista o no, si podemos aportarnos algo. Entonces esa necesidad de sacar lo que llevamos dentro me hace el editar estos dos. Y bueno, espero antes de Navidad una novela que tengo ahí en puertas, y para el año que viene tenemos otra. Pues, Eleuterio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, en este momento, la gente con estos libros? En este momento los tenéis en Amazon, tanto en tapa blanca como en Kindle, y aquí en el pueblo lo tenemos en 4 librerías. Una es Don Libro, la que está en Avenida Pío XII, casi a la esquina con Tarancón. Librería Carmen, que está en la esquina de Calle La Sangre con Cueva Santa. La tenéis en Don Libro, que está en Pere III, y la tenéis en Nausias Marc, que está enfrente del instituto. En las 4 librerías lo tenéis por... y el otro también estará, pero bueno, en un plazo de 10 días como mucho. Eleuterio, te esperamos cuando salga la novela, esa que anuncias. Estamos en ello, estamos ya terminando lo que son las portadas, está ya maquetada, está ya, a ver, ¿para cuándo? Estamos en ello. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vosotros. Pues despedimos a nuestro invitado. Me voy con teatro. ¿Cuándo viene Samuel? Pasó por el Teatro Municipal de Benicàssim. Una reflexión sobre el teatro del absurdo en esta obra que pintó así de bien. ¿Te alegras de verme? ¡Mucho! ¿Estás contento? Tampoco. Voy a darte un beso. ¡Dame un abrazo! ¡A mis brazos! ¿Te los has cambiado o no? ¡Muerto! ¡De hambre! ¡Es Samuel! ¡Hop! Estamos perdiendo demasiado tiempo. ¡Ataca! En la fila del patio no empujes al niño y a la niña. La leche sin leche de los ceros amantas con machos. Y tú 50, 50. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Repito. Tapita granada, tapita granada, tapita granada, tapita granada. ¡Me lleva las gafas! ¡Sin gafas no! ¡Sin gafas no! ¡Me quieren dejar en paz!
Música, dentro de la programación del 60s Rock Weekend 25, actuaron en la bohemia The High Layers y, bueno, sonaron así de bien. Más cositas. Oriol Pla sorprende con la obra Gola hoy viernes mismo, en el PANIF de la Universitat Jaume I, dentro de su programación de otoño. Por lo tanto, vemos el tráiler de la obra que, si no se estará representando, casi ya a estas horas. Y cierro con poesía, esta tercera parte del programa. Juan Vicente Piqueras recita su propio poema, Nombres borrados. Es una reflexión sobre la pérdida de memoria, sobre el Alzheimer, esa enfermedad tan temida, pero que a la vez tanto da de sí incluso literariamente. Pues es una reflexión sobre las palabras, cómo se van olvidando. Y como dice el poema, se empieza por los adjetivos, se van olvidando los nombres y al final solo se recuerdan los verbos.
porque la persona que está ya en un estado avanzado de Alzheimer pues solo sabe pedir cosas y por eso lo último que se olvida son los verbos. Es un poema precioso, a pesar de que el tema es duro, pero es un poema precioso, como digo, en la voz de su autor, Juan Vicente Piqueras. Con él vamos a la publi, a la vuelta más cosas aquí en TV4, en Cuadre en Blanco. Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios, ni los pronombres, ni los adjetivos, como uno estaría tentado de creer, ni las motas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana, el vaso pasó a ser eso, y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos que se mueven en la sangre como si fuesen peces hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten de amor lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se esfuman, y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana. Yo dejo de llamarme. La palabra dolor no significa nada.